Ahí está. Estamos grabando. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Federico Rodrigo, soy el docente a cargo del Teórico 1 y el Práctico 1 de Comunicación, Cultura y Poder. No sé qué presentación merece, digamos, esta instancia o qué vale la pena contarles. Soy graduado de la facultad, trabajo en la facultad hace muchos años. Y estudié obviamente con el Plan 98, después básicamente me dediqué a la actividad académica, hice una maestría en Sociología de la Cultura, hice un doctorado en Ciencias Sociales, trabajo en la facultad y bueno, soy docente también en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Arturo Jaureche de Varela, de Florencio Varela, digamos, como una presentación velocísima, digamos. Quizás estaría bien arrancar reponiendo un poco cómo vamos a trabajar este año. La cátedra, perdón, la cátedra en la modalidad de distancia funciona de manera unificada entre teóricos y prácticos. Algunas preguntas que fui recibiendo tenían que ver con esto. Vi que hoy mismo, no sé si algunas escribieron en el grupo de Facebook consultando cómo se aprobaba el teórico. Y bueno, lo primero importante a saber es que el teórico y el práctico están integrados, o sea, forman una misma unidad de contenido. Las fichas de cátedra y la bibliografía que nosotros les solicitamos incluyen al teórico y el práctico. Para las instancias sincrónicas nos organizamos solo a partir de los prácticos, porque nos resulta más ordenado, digamos. Entonces, solo va a haber encuentros sincrónicos, cuando los haya, en los horarios de los prácticos. Entonces, ¿cómo se aprueba el teórico igual que el práctico? No tienen que hacer nada de distinto, digamos. Es esto, es leer la bibliografía y realizar los trabajos. Ese es el punto 2, muy importante. Tienen toda la bibliografía y todas las fichas de cátedra colgadas en la web de cátedra. Cada clase, cada semana, ustedes van a tener una ficha de cátedra y un texto por cada semana. Y la unidad está dividida en, la materia está dividida en 3 unidades. Cada unidad tiene 3 clases con contenido y una clase de repaso. La única unidad que es más corto es esta, es la 1, que tiene solo 2 textos y 2 fichas de cátedra. Y después la unidad 2 tiene 3 textos y 3 fichas, y la unidad 3 tiene 3 textos y 3 fichas. Es bastante sencillo de interpretar. Y en la clase de repaso, que es la 4ª de cada unidad, hacemos un encuentro sincrónico. El encuentro de hoy es un poco la excepción a esa regla porque es el encuentro de presentación. Pero la idea es que en el transcurso del cuatrimestre nos encontremos 4 veces sincrónicamente. Esta y una vez en cada una de las clases de repaso. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profe. Después de las clases de repaso, a la semana siguiente a la clase de repaso van a tener que entregar un trabajo práctico, que es la evaluación que tiene la materia. Son trabajos prácticos, 3 trabajos prácticos, un trabajo práctico por cada unidad. Entonces, tenemos la clase de repaso a la semana siguiente, cuando inicia, por ejemplo, cuando en la semana en que inicia la unidad 2, se entrega el trabajo de la unidad 1. Entonces, la idea de la clase de repaso es que revisemos los contenidos y las discusiones de la unidad, y también que revisemos las consignas del trabajo, si tienen dudas. O sea, estaría bien que lleguemos a esa clase de consulta con ustedes habiendo leído la bibliografía y habiendo al menos hojeado la consigna del trabajo.
Bueno, y es eso, es muy sencillo, depende básicamente de ustedes la cursada. Es una cursada bastante autoadministrada la que les proponemos, no proponemos que haya un intercambio muy grande ni de trabajos ni de encuentros sincrónicos, como ustedes tienen toda la bibliografía ahí cargada, se organizan, saben que cada 4 clases se cierra una unidad, así que, digamos, organícense. Lo que sí, nosotros tenemos en el grupo de Facebook, para que yo cada semana voy a abrir un posteo para que dejen las consultas sobre el texto que vamos a tratar esa semana, entonces traten de organizarse para seguir ese cronograma, digamos, hacer preguntas en la semana en la que le corresponda al texto, y yo en función de las preguntas que reciba voy a ver si armo o una explicación escrita, un texto para responder las consultas, o armo un audio o armo un video. Sí, eso es para las consultas semanales. Después, obviamente, cuando hacemos el encuentro sincrónico, volvemos a repasar todo lo que dicen los textos, volvemos a ver si mis respuestas sirvieron, si tienen todo claro. Eso respecto a la forma de cursada. Bueno, obvio, ¿no? Lo de siempre. Se promociona con 7, se aprueba la cursada con 4. Entre 4 y 7 aprueban la cursada, más de 7 la promoción, menos de 4 tienen que recursar la materia, igual que el resto. No sé, ¿hay alguna duda más respecto de esto, de la modalidad de cursada, de los teóricos, de los prácticos? No, profesor, se entendió perfecto. ¿Nadie? Bueno, si la cuestión formal está más clara, nos metemos entonces en los contenidos de la materia. La materia está organizada, decía, en 3 unidades, y las unidades son conceptuales, digamos. Cada unidad trabaja sobre algún concepto clave o sobre los conceptos claves, digamos. La unidad 1 trabaja sobre el concepto de cultura, la unidad 2 intenta problematizar la dimensión cultural de diferentes procesos sociales, y la unidad 3 trabaja sobre la discusión sobre la cultura popular, desde los estudios culturales ingleses. O sea, básicamente, cultura y cultura popular son los conceptos clave que van a organizar la cursada, y la discusión entre cultura y poder va a estar presente en todas las clases. La unidad 1 comienza con la ficha, la cuestión cultura y el texto de Clifford Geertz, para problematizar este concepto que es el concepto de cultura. Entonces, el primer contenido de la materia es el concepto de cultura. ¿Qué entendemos cuando hablamos de cultura? ¿Cómo podríamos? A ver. No quiero abrir. Dudo si vale la pena abrir la conversación. En todo caso, ustedes me frenan, digamos, ¿no? Si tienen algo para aportar o alguna pregunta para hacer, frénenme, si no voy yo todo derecho. El concepto de cultura. Cultura es una palabra, como ustedes saben, es un concepto, y como cualquier concepto, los conceptos son una son un tipo de tecnología, los conceptos. Son un tipo de tecnología cognitiva, es un artefacto que sirve para comprender la realidad, un concepto. Entonces, con el concepto de cultura, nosotros intentamos comprender una serie de fenómenos que ocurren en la vida humana. Entonces, para empezar, el concepto de cultura es una palabra
que intenta capturar algo que ocurre. ¿Qué es eso que intenta capturar el concepto de cultura? Bueno, el concepto de cultura lo que intenta capturar es la diversidad humana. Es un intento de comprender y explicar por qué los seres humanos vivimos de maneras tan diferentes. ¿Por qué los seres humanos somos tan distintos entre nosotros? Bueno, para explicar eso se utiliza el concepto de cultura. No es el primer concepto que se utiliza para eso. En la historia de las ciencias sociales, quizás han escuchado hablar, seguramente han escuchado hablar, quizás tengan presente que un concepto que se utilizó para explicar la diferencia entre los seres humanos, hasta no hace tanto tiempo, hasta hace algunas décadas, digamos, fue el concepto de raza. Cultura es una manera de explicar por qué los seres humanos somos diferentes entre nosotros. Otra manera de explicar por qué los seres humanos somos diferentes fue el concepto de raza, que suponía que somos distintos por nuestra característica genética, que nuestras características genéticas son distintas y por eso los seres humanos somos diversos entre nosotros. Eso decía el concepto de raza. El concepto de cultura, a diferencia del concepto de raza, no explica la diversidad humana en términos biológicos, sino que explica la diversidad humana a partir de la propia dinámica social de los grupos humanos. Es decir, es la propia vida de los grupos la que va construyendo las diferencias. Una cuestión muy importante en la emergencia del concepto de cultura, pero también en la aparición del concepto de raza, tiene que ver con, bueno, ¿por qué se vuelve importante explicar por qué los grupos humanos son diversos? ¿Por qué? Bueno, porque hay una pregunta que atraviesa la historia humana, es una pregunta que tiene registro en prácticamente todas las culturas, en prácticamente todos los grupos de los que se tiene registro, hay constancia de una pregunta que es común, que pareciera ser una pregunta universal del ser humano, que es la pregunta por los otros. Todos los grupos humanos de los que se tiene registro, en algún momento se hacen una pregunta por los otros. ¿Qué significan los otros? Los que no son parte de ese grupo. ¿Qué es lo que asemeja y diferencia a mi grupo de otro grupo? Digamos, es una pregunta por la diferencia. Y esa pregunta fue abordada de muchas maneras. En el contexto civilizatorio occidental hay muchos registros de esta pregunta, desde los cronistas viajeros. No sé, ahora en Netflix, ahora no, hace unos años, está la serie de Marco Polo, que es medio de artes marciales, es una serie histórica, pero tiene algo de artes marciales y aventura. Y bueno, tiene sentido en esta conversación porque Marco Polo es uno de los primeros cronistas de la otredad de los cuales se tiene registro. Marco Polo viajó al Oriente desde Italia y registró eso que vio. Bueno, esos textos de Marco Polo son algunos de los antecedentes más importantes de una pregunta sistemática, de una elaboración sistemática por los otros. Pero piensen, en América tenemos los cronistas españoles también, hay muchos que vinieron en el contexto de la conquista o en el contexto de la colonia, escribieron también informes hacia la corona y también informes hacia la propia iglesia sobre cuáles eran las características de los grupos que habitaban en América. Bueno, hay muchos antecedentes de una pregunta por la otredad en el marco civilizatorio occidental. Cultura es un modo de explicar esta diversidad, les decía. Es decir,
la pregunta por la otredad es tan antigua como el ser humano, y cultura es una explicación relativamente moderna de esta diversidad. ¿Cuándo se comienza a hablar de cultura? Se comienza a hablar fundamentalmente a partir del siglo XVIII y XIX. Es cuando el concepto adquiere las características que le conocemos hoy. Especialmente de esa historia más moderna del concepto de cultura, lo que interesa destacar es que en el siglo XIX la burguesía en ascenso alemana comienza a hablar de cultura, que en alemán, digamos, el concepto que utilizaban en alemán es Kultur, para referirse a una especie de idiosincrasia propia alemana que estaría siendo dejado de lado por la aristocracia. Es decir, es una clase social emergente y en ascenso, como la burguesía del comienzo del siglo XIX, se queja de que las clases dominantes de ese momento, es decir, la aristocracia, están dejando de lado algo propio, y aparece esta palabra que va a ser tan cara en la historia humana, que es la cultura alemana, digamos, está siendo dejada de lado por la aristocracia. ¿De qué acusan a la aristocracia? De afrancesarse. En las cortes alemanas de comienzo del XIX hablaban en francés, por ejemplo. Entonces ahí comienza un gran movimiento reivindicativo de cierto espíritu alemán. Y hay algunos nombres famosos de ese movimiento reivindicativo, digo, artistas famosos de ese movimiento reivindicativo. No sé, piensen antes de Goethe, en la literatura, o la música de Richard Wagner, está directamente asociada con esta búsqueda del desarrollo de la cultura del pueblo alemán, del espíritu alemán. Es decir, bueno, lo que ocurre luego con el nazismo en el siglo XX tiene un antecedente, esta búsqueda de la reivindicación de algo propio que está siendo enajenado, en este caso, en el caso del siglo XIX, por la aristocracia, pero los nazis después van a hablar de la contaminación racial como un factor que pone en juego, digamos, pone en crisis este espíritu alemán. Bueno, pero la burguesía alemana comienza a hablar entonces de cultura. De la cultura alemana. ¿Qué es la cultura alemana? Ahí es una manera de hablar, son unas danzas, son unas músicas, un modo de organizar la vida. Y en las obras que reivindican esta cultura alemana siempre hay un contexto rural. Lo que se reivindica es la vida del pequeño campesino, digamos, ¿no? Como el paradigma de lo alemán, de la alemanidad, digamos. Y este concepto, entonces, de cultura, que comienza a utilizarse en un sentido más político que otra cosa, lo utiliza la burguesía alemana para denunciar a la aristocracia. Este concepto es recuperado por las ciencias sociales, especialmente con el surgimiento de una disciplina que es la antropología. La antropología es una disciplina académica que también surge especialmente en el transcurso del siglo XIX, y es la institucionalización académica de esta pregunta por el otro que venía mencionando previamente. Digamos. Esta pregunta por el otro que estuvo presente en los cronistas españoles o en Marco Polo, como les decía, tiene un lugar en la academia a partir del siglo XIX con el desarrollo de la antropología. ¿Y qué forma tiene? Bueno, la antropología se desarrolla en los países colonialistas, y los antropólogos lo que intentan hacer es estudiar a las culturas que son conquistadas, digamos, a los grupos que son conquistados
por las colonias. Lo que piensan los primeros antropólogos es que el colonialismo y el desarrollo del mercado mundial, piensen que en el siglo XIX se desarrolla la máquina a vapor y empieza a haber más contacto entre diferentes partes del mundo, es más rápido viajar de un lugar a otro, se desarrolla el ferrocarril, entonces empieza a haber más comercio internacional, más intercambio, y bueno, y se genera un primer antecedente de globalización, digamos. En ese contexto, los primeros antropólogos tienen la hipótesis de que el mundo tiende a uniformarse. Es decir, que las diferencias culturales entre los grupos, que las diferencias entre los grupos humanos tienden a desaparecer por el dominio imperial, el dominio colonial de las potencias. Entonces lo que intentan hacer es viajar a esas colonias y tomar registro de cómo viven esos pueblos, porque creen ellos, esos modos de vida tienden a desaparecer. Son como unos nostálgicos los primeros antropólogos. Están preocupados porque todo tiende a parecerse. Entonces, antes de que desaparezca, quieren tomar registro de las lenguas que van a desaparecer. Quieren tomar registro de las religiones que van a desaparecer. Quieren tomar registro, bueno, de esos modos de vida y de entender el mundo que tienen estos grupos que, según estos antropólogos, tienden a asimilarse a la civilización, digamos, a la civilización occidental, claro. Estos primeros antropólogos, muchos tienen una concepción evolucionista incluso de la historia y creen que es el proceso natural, que desaparezca lo atrasado y que todos se suban, digamos, al tren de la historia, ¿no? Adquieran el modo de vida más evolucionado. Pero no por esto dejan de ser nostálgicos y nostálgicas. Bueno, estas primeras ideas sobre el desarrollo de la historia y sobre los grupos humanos fueron cambiando. Hoy ya nadie piensa que... Ya nadie tiene esa hipótesis de que el mundo tiende a uniformarse. Es decir, muchas cosas cambiaron en la concepción sobre la diversidad, en el modo en el que se concibe la diversidad, pero a pesar de que muchas cosas cambiaron, hay algo que permanece de esas primeras elaboraciones antropológicas, que es la idea de intentar explicar la diversidad de los grupos humanos a partir de la propia actividad humana, y no a partir de ciertos elementos innatos biológicos. El concepto de raza entró en decadencia, digamos, en el siglo XX y se dejó completamente de lado como concepto científico después de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, la Segunda Guerra Mundial que implicó un uso político trágico del concepto de raza, un poco significó el fin del concepto biológico de raza. Se dejó de usar entonces a mediados del siglo XX el concepto de raza. En los últimos años, en las últimas décadas, a partir del avance de la genética, de la biología genética, y a partir muy especialmente del desarrollo de las computadoras con capacidad para procesar muchos datos, de la Big Data, reaparece la pregunta por la raza en la biología, a partir de intentar reconocer, bueno, ciertos lineamientos genéticos que son comunes a grupos de población. Eso la biología, la genética lo empezó a desarrollar muy fuerte en las últimas décadas, bueno, porque mejoró su capacidad de procesar datos y entonces ya está en condiciones de procesar información genética de población diversa en diferentes lugares del mundo. Y las conclusiones a las que arribó la genética, bueno, son las mismas a las que había llegado la antropología hace
muchas décadas de manera, digamos, más inductiva, que es que los criterios raciales no explican la diversidad humana, digamos. Los grupos humanos están conformados por una heterogeneidad genética bastante grande. Parece ser que lo común del ser humano es la mezcla genética. Si bien hay algunos rasgos que caracterizan a grupos de población, qué sé yo, el color de la piel o alguna forma, la altura o alguna forma ósea, esos elementos son muy superficiales. Carlos, ¿vos tenés la mano para hacer alguna pregunta? Sí, te quería consultar, porque yo estuve leyendo bien lo de cultura y se entiende bastante. Lo que no entendí demasiado o no me quedó muy claro fue el gráfico. ¿Viste cuando te dice el eje normativo, el eje Sí. descriptivo, el eje universalista y el eje particularista? Los ejemplos se entienden bien, pero no sé interpretar lo que sería el gráfico, así. ¿Dónde está la parte de ilustración, el evolucionismo? Es más o menos de lo que estás hablando vos en una síntesis, ¿no? Pero a lo mejor si podés acotar algo de eso, capaz que lo entiendo mejor. Perfecto, perfecto. Bueno, Dale, cuando vamos se pueda. ahí. No, vamos ahí y cerramos esta parte más como histórica del concepto, si quieren. Las primeras definiciones de cultura que recupera la antropología, o mejor dicho, las primeras definiciones de cultura son previas a la antropología. Yo les di el caso alemán, hay otro caso muy importante que es el caso francés, que es, así como los burgueses alemanes utilizaban el concepto de cultura para cuestionar a la aristocracia, previamente, algunas décadas antes, en Francia se hablaba del concepto de cultura como, digamos, para hablar de el desarrollo de la civilización occidental. Cultura, en la concepción francesa, era equivalente a cultura universal, civilización occidental, digamos. Y el concepto francés es el concepto más... El origen del evolucionismo está en el concepto francés de cultura, que es la idea de que hay un proceso civilizatorio en ascenso. Piensen, si visitaron algún museo histórico o algún museo de ciencias naturales, el que sea, desde un museo perdido en un pueblito en el norte, hasta el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, o el Museo de Historia Natural de Nueva York, el de Una noche en el museo, ese museo, o el Louvre, donde está la Mona Lisa, todos esos museos, los museos que tienen un componente histórico importante, están informados, digamos, por este concepto de cultura francés. ¿Que cuál es el concepto? Es que hay una historia de la civilización que va progresando, que va desarrollándose. Un museo que empieza, o sea, una historia que empieza en los monos y termina en la Europa actual, ¿no? Termina en la última moda artística contemporánea. En el Museo de la Plata, por ejemplo, van a ver que en la planta baja están los dinosaurios, la flora y la fauna, y en el primer piso están las culturas, ¿no? Están los grupos indígenas, está la momia egipcia que hay acá, etc. Qué sé yo, en el Louvre, donde está la Mona Lisa, el recorrido arranca, tiene como no sé cuántos subsuelos, es un monstruo, es un edificio hipergigante, y arranca en los subsuelos con momias egipcias, con elementos babilonios, y después hay, qué sé yo, obviamente
hay cosas griegas, romanas, entonces tenemos los egipcios, los babilonios, los griegos, los romanos, y así vamos subiendo, digamos, en el desarrollo civilizatorio, en la evolución de ese marco cultural, hasta llegar a los pisos de arriba, en donde está la pintura, en donde está la Mona Lisa, y donde hay también obras más contemporáneas. Lo que quiere decir es la concepción francesa, es la concepción de que la cultura es única, hay una única cultura, y hay pueblos que se ubican en diferentes lugares en ese trazado que marca esa cultura. Entonces hay pueblos más avanzados y pueblos más atrasados culturalmente. Y por lo tanto, hay religiones más avanzadas y religiones más atrasadas. Hay sistemas políticos más avanzados y sistemas políticos más atrasados. Hay formas de intercambio económico más avanzadas y formas más atrasadas. Es decir, toda la historia humana se interpreta de acuerdo a este parámetro. Mayor nivel cultural, menor nivel cultural. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Más o menos? Bueno, la concepción francesa y la concepción alemana son concepciones normativas de cultura. Porque, ¿qué quiere decir que son normativas? Que marcan un deber ser. Las cosas debieran ser de este modo. Por eso es normativo, porque la perspectiva francesa dice, este es el canon cultural. Esta es la cultura, y con este canon, con este parámetro, por ejemplo, la religión monoteísta es el canon, y con este canon valoramos todo lo que existe. Y cuando encontramos religiones politeístas, lo que asumimos es que son modelos religiosos más atrasados en el desarrollo civilizatorio universal. O cuando encontramos regímenes monárquicos, pensamos que son más atrasados que los regímenes democráticos republicanos. Hay un parámetro universal. Todavía algo de esta manera de entender la cultura existe en el sentido común, cuando alguien dice que tal persona tiene mucha cultura o poca cultura. Si alguien tiene mucha cultura es porque la cultura es una, bueno, que algunos tienen mucha y algunos tienen poca, ¿no? Pero el parámetro cultural es uno. No es que Profe, tiene también tiene que mucho. ver con lo de hablar de países desarrollados y subdesarrollados, como si hubiera solamente, o sea, una vía, ¿no? Es como un modelo a seguir, ponerle que todo lo que hacen en Europa, y acá, tipo, te compara las dos situaciones, ponele, y eso. Tal cual. No sé, perdón, te interrumpí. Eso, tal cual lo que decía Ana. Es un parámetro universal. Entonces, por eso nosotros en el eje, en ese grafiquito de ejes cartesianos dividimos las concepciones de cultura, la manera de entender la cultura, de acuerdo a un eje que va de lo normativo a lo descriptivo, ¿no? Eje normativo, descriptivo. Es decir, concepciones de cultura que se manejan por un deber ser, o concepciones de cultura que se manejan por la descripción de las culturas realmente existentes. Normativo, descriptivo. Y después, un eje particularista o universalista. Entonces, entre las concepciones normativas, tenemos una concepción normativa universalista, que es esta: hay un parámetro cultural para toda la humanidad, en todos los tiempos y en todos los lugares hay un mismo parámetro cultural para medir todo, y listo. Y hay grupos más atrasados y grupos más adelantados, y listo. Evolucionismo, básicamente. Y la otra concepción normativa es la que dice que tal pueblo debería tener tal cultura. La concepción alemana, que es una concepción particularista, no es universalista, es particularista y es normativa porque implica un deber ser. O sea, la cultura alemana es de tal manera. Es como si esta concepción también existe en el sentido común, y piensen, por ejemplo, en la idea de que una cultura es una manera de hablar, una música, una comida, y que cualquier cosa que no se corresponda a ese parámetro, a ese canon,
a ese deber ser, sería una especie de enajenación cultural. Entonces, si un pibe en un barrio canta hip hop, bueno, estaría perdiéndose la cultura, porque la cultura sería algo distinto que el hip hop. La cultura sería el chamamé y el asado y qué sé yo, el fútbol, por decirlo. Es decir, una definición normativa de cultura implica hacer una lista de las cosas que te hacen ser de una determinada cultura. La lista, ¿no? Entonces vos vamos, marcás con el lápiz, ¿viste? Como le das el check a cada ítem de tu lista sobre qué te hace o no te hace de un miembro de una determinada cultura. Esas son las definiciones normativas. Pero después, la antropología desarrolló, como la antropología es una ciencia empírica, la antropología, si bien la antropología clásica, hay algo de estas visiones normativas, pero la verdad es que la mayor parte de los estudios antropológicos se desarrollaron estudiando concretamente a los grupos humanos, no partiendo de definiciones a priori. Entonces, los primeros antropólogos viajaban a las colonias y se iban a vivir con alguna aldea porque intentaban, bueno, conocer cómo era la vida en esa aldea. Ya les digo, con cierta nostalgia de que eso que pasa ahí, ese modo de vida de la aldea, iba a desaparecer. Entonces, las concepciones de cultura son las posteriores al desarrollo de la antropología, o las concepciones antropológicas, son descriptivas, porque parten de la realidad, no parten de un deber ser. Y tenemos concepciones descriptivas universalistas y concepciones descriptivas particularistas. Las descriptivas universalistas son las que intentan ubicar en una línea de tiempo, por ejemplo, todos los fenómenos culturales realmente existentes. Es como intentan agrupar en un relato universal la diversidad que registran a través de sus viajes. Entonces, tenemos el informe monográfico de la cultura bororó en el Amazonas brasilero, y tenemos el informe monográfico del potlatch, que es un modo de trueque, un sistema de trueque que estudiaron algunos de los antropólogos clásicos en Oceanía, y tenemos entonces los bororó brasileros y el potlatch, y hay un intento de darle una explicación histórica a por qué el intercambio económico entre los bororó no tiene nada que ver con el potlatch, y tampoco tiene nada que ver con el mercantilismo europeo. Hay un intento de explicar todo eso en un gran relato histórico. ¿Por qué? Digamos, ¿cómo es que esto pasa? Bueno, esos estudios son muy importantes, si bien la antropología evolucionista tuvo una crisis porque compartía el supuesto de que había pueblos más adelantados y pueblos más atrasados, pero la verdad es que hay unos estudios evolucionistas muy importantes, muy importantes. Los estudios evolucionistas son los que intentan rastrear por qué, qué sé yo, los pueblos andinos americanos, los incas, todos los pueblos andinos americanos desarrollaron una técnica de cultivo que era la técnica de las terrazas. No sé si alguna vez estuvieron en el norte, quizás vieron cómo construían unas terrazas de cultivo sobre la ladera de la montaña. Bueno, la antropología evolucionista se pregunta cómo hicieron eso, cuándo empezaron, dónde empezó esto, esa técnica de cultivo. ¿Dónde se desarrolló primero? Bueno, se desarrolló primero en lo que hoy es Bolivia. Y bueno, ¿cómo esa técnica viajó hacia otro lugar? Viajó por guerra, ese sistema de conocimiento, ¿cómo se desarrolló? ¿Cómo se perfeccionó en otro lado? ¿Cómo entró en contacto con otro adelanto tecnológico que había tenido otro pueblo y eso dio lugar a la aclimatación del maíz? Ese tipo de preguntas de cómo concretamente sucedieron las transformaciones tecnológicas, por ejemplo, son típicas de esta concepción, ¿no?, evolucionista, que entró en decadencia, pero que tiene
Bueno, ¿por qué una pregunta evolucionista típica e importante y famosa es ¿por qué Cortés venció a Moctezuma? ¿Por qué Cortés, que vino con 200 y pico de hombres, Cortés el conquistador español, digo, que vino con 200 y pico de hombres y no demasiado armamento, pudo vencer al ejército más importante de Mesoamérica de ese momento, que controlaba un imperio con millones de habitantes? ¿Cómo fue posible eso? Bueno, el nivel tecnológico, la tecnología de armamento, o eso, algunas explicaciones evolucionistas son, bueno, tenían tecnología militar más avanzada. Y hay otras explicaciones evolucionistas sobre cómo pasó eso, pero es el tipo de pregunta que se hacen los evolucionistas. En cambio, la antropología más contemporánea es una antropología que se llama, hoy le conocemos como el particularismo cultural, que son concepciones entonces descriptivas y particularistas de la cultura. ¿Y qué supone esta concepción particularista y descriptiva de la cultura? Bueno, que cada cultura, o cada entramado cultural, cada grupo humano tiene su propia historia cultural, y hay fenómenos culturales comparables entre diferentes grupos, y fenómenos culturales que no son comparables. Que para entender un aspecto o un fenómeno cultural de un grupo hay que entenderlo en su propio sistema, que no es posible pensar a ver qué modo de organización política es más evolucionado y cuál es más atrasado, porque hay que pensar el modo de organización política en el contexto de cada grupo. Lo mismo, ¿qué idioma? ¿Hay un idioma más evolucionado que otro? Es una pregunta que no tiene sentido para la antropología contemporánea, porque hay que pensar el desarrollo de cada idioma en la propia historia de los grupos que hablan esos idiomas. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Más o menos? Bueno. Sí, se entiende, Joya. Profe, Sí, se entiende. yo tengo una duda. Adelante. La última de la que hablaste, que dijiste que es particularista dentro del plano descriptivo, Sí, ¿es la que sería el relativismo? exacto. El Ahí relativismo va. cultural forma parte de esta manera de entender la cultura, ¿no? Y por eso hablamos de relativismo cultural, porque cada parámetro cultural es relativo a su propia cultura. Esa es la idea. Es relativo a su propia cultura. No hay uno más avanzado que el otro. No. Una última cosa, con esto histórico, y nos metemos más en lo que quiero con lo que quiero que se queden del concepto de cultura. De lo histórico, una sola cosa más. Parámetros normativos y universalistas siguen existiendo, les decía. Un parámetro normativo y universalista son los derechos humanos, por ejemplo. La definición universal de derechos humanos es, por definición, una definición normativa, implica un deber ser, y universalista. Es para todos y todas, en cualquier lugar del mundo. Y entonces, hay una discusión, una tensión, digámosle, que se reactualiza periódicamente entre el relativismo cultural y la perspectiva de derechos humanos, o las perspectivas normativas universalistas. Hay una discusión ahí latente, una tensión, una especie de paradoja que se presenta, que es imposible de resolver a priori en la intervención de los organismos internacionales, que tiene que ver con que hay prácticas de grupos que tienen una historia en el marco de su propio grupo que no respetan las definiciones normativas universales, que no respetan los derechos humanos. Entonces hay siempre una discusión periódica. ¿Qué pasa cuando un tipo wichi, un cacique wichi, tiene hijos con una piba de 12 o 13 años de su comunidad? ¿Qué pasa cuando
¿Es abuso? ¿No es abuso? Todas, bueno, se arman esas discusiones, porque de acuerdo a las definiciones normativas, eso es un abuso sexual, y de acuerdo a los parámetros culturales de esos grupos, bueno, quizás no lo sea, quizás se trate de otra cosa. Lo mismo en términos de género, no sé, hay... Creo que, profe, mientras vos explicabas, a mí se me venía a la mente, creo que las discusiones de género hoy en día, sobre todo cuando tratás de trabajar a nivel mundial y se discuten problemáticas que afectan a distintas comunidades de distintas partes del mundo, es donde se hace también complejo. O sea, por ejemplo, el típico de las mujeres de los países islámicos, donde tienen que usar el hijab o las burkas o lo que sea, si son oprimidas o no son oprimidas, bajo los conceptos de quién. Es como que ahí se genera un montón de discusiones en torno a quién tiene derecho a analizar y hablar sobre esa realidad y si eso es o no opresión, y en función de eso reclamar una lucha o no. Y a su vez, en esa discusión, a la par hay un montón de cosas que nos olvidamos o que digamos desde nuestro punto de vista ya están resueltas y quizá para otra comunidad no. O sea, un ejemplo para mí muy claro que hubo en el último tiempo tiene que ver con la cuestión de la gestión menstrual y los productos de gestión menstrual para las mujeres y niñas, bueno, o personas menstruantes, y que nosotros quizá estamos resolviendo si la copita es mejor o no porque cuida mejor el planeta, y es una discusión del feminismo si es... si es, digamos, capitalista o si cuida el planeta o no, y hay otras regiones donde las chicas ni siquiera tienen acceso a una toallita. Y ahí se crean un montón de discusiones que creo que es como algo que está constante hoy en día también. O sea, porque a veces siento que lo vemos como algo súper lejano y en realidad está ahí todavía. Buenísimo, total, absolutamente. Esas discusiones, digamos, son la reemergencia de esta tensión entre las concepciones universalistas sobre la vida de los grupos humanos y las concepciones particularistas. Lo que quiero decir es que está abierto, digamos. Quiero dejar claro que no es que hay una manera que la concepción particularista está siempre bien y la universalista está siempre mal, o al revés, digamos. Solo quiero mostrar que abre tensiones esta idea. Bueno, ¿con qué quiero que se queden hoy entonces del concepto de cultura? Tenemos entonces, bueno, esta historia del concepto. Hasta acá me siguieron, ¿no? La cuestión, lo difícil que tiene el concepto de cultura, lo difícil que tiene el concepto de cultura en nuestra materia y en cualquier otro lado, es que es un concepto sobredefinido. Hay muchísimas definiciones de cultura diferentes, muchísimas, que ponen el foco en cuestiones que son relativamente distintas. ¿Qué es lo que define una cultura? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura? Concretamente, yo les dije, sirve para hablar de la diversidad humana, ¿no? De por qué los humanos somos distintos entre nosotros, o tenemos modos de vida diferentes entre nosotros. Bueno, ¿qué es lo que define específicamente una cultura? ¿Cuándo nos encontramos frente a una cultura? ¿Dónde empieza y dónde termina una cultura? Bueno, el problema, les decía, es que hay muchas maneras de definir eso. Y nosotros, en esta cátedra, nos vamos a quedar con una definición muy particular, muy específica, que es la definición de Geertz, que es la definición de Clifford Geertz, que es, bueno, un antropólogo norteamericano, un clásico de la antropología del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, que dio una definición semiótica de cultura. Entonces, ¿con qué definición de cultura nos quedamos? Con la definición semiótica de cultura. ¿Qué es una definición semiótica de cultura? Es una definición que pone el acento, pone el foco en la producción de sentido. Por eso se llama semiótica. La semiótica es la disciplina que estudia los signos.
¿no? No sé si llegaron a ver una definición de signo en alguna materia. ¿Llegaron a ver? Genial. Bueno, si vieron, cualquier definición de signo está bien para esto, para comprender esto, que es la definición semiótica de cultura pone el foco en la dimensión simbólica, en cómo los grupos humanos le dan sentido a la vida. Entonces, una definición semiótica de cultura implica plantear que una cultura es una manera de darle sentido a la vida, al mundo. Eso es una cultura. Entonces, una cultura no es una comida, una música, una danza, una lengua, no es eso la cultura. La manera es el sentido que eso adquiere para ese grupo. La cultura no es el asado, el tango, el fútbol, no es eso. La cultura del Río de la Plata. La cultura del Río de la Plata tiene que ver con el sentido que adquieren esas prácticas para este grupo. Un contexto de significación, dice Gertz. Una manera de ordenar lo que existe simbólicamente, una manera de darle sentido a la vida, a nosotros mismos, a los otros. Es decir, la cultura nos da la definición de quiénes somos, cómo estamos constituidos, cuáles son nuestras jerarquías. Eso es la cultura para la definición semiótica que nos plantea Gertz. Van a ver en el texto de Gertz, hay una anécdota que recupera él de unos robos de ovejas entre judíos, bereberes y franceses en el norte de África, y bueno, cómo le dan distinto sentido a eso que pasa. Y bueno, porque para Gertz la explicación sobre la diferencia cultural está dada ahí, en ese punto, en cómo los diferentes grupos le dan distinto sentido a lo que pasa. Entonces, primer punto. La definición de cultura con la que nos quedamos es una definición semiótica. Y si es una definición semiótica, lo que nos dice es que la cultura es el contexto de sentido en el que vive un grupo humano. Ahora desarrollamos un poquitito más esta idea. Antes quiero dejar el segundo punto que para mí también es muy importante. Si la cultura tiene que ver con el modo en el que le damos sentido a la vida, con el universo simbólico, no hay nada, cero, de nuestra vida, de la vida humana, que quede por fuera de la cultura. Y eso es lo que van a encontrar en la ficha como cuando decimos que la cultura es constitutiva de todo, de lo que somos, de lo que hacemos, de la vida que llevamos, de todo. No hay nada fuera de la cultura. Los antropólogos, Gertz, por ejemplo, reconstruye un poco esta idea a partir dándole un fundamento histórico. Bueno, cómo el proceso que llevó del Australopithecus africano, del monito que se empieza a parar en dos patas, a los seres humanos contemporáneos, ese proceso de desarrollo genético, ¿no? Esa transformación del mono en ser humano, no estuvo ajena a la cultura, dice Gertz. No es que el ser humano primero se desarrolló biológicamente y después comenzó a tener cultura, sino que esos grupos de monos que comenzaron a parar seguidos empezaron a tener antecedentes culturales, lo que nosotros podemos llamar antecedentes culturales. Los arqueólogos, si miran Encuentro, National Geographic, algunos de todos esos, van a ver que en los documentales sobre estos grupos de homínidos
encontraron flechas, encontraron fuego, digamos, encontraron pinturas en cavernas. Es decir, estos grupos de monos o de homínidos comenzaron a desarrollar ciertos elementos culturales, cómo se organizaban para cazar. Bueno, eso, desarrollaron tecnologías que son antecedentes culturales, y las transformaciones genéticas de la especie se dieron en ese entorno cultural. Muy fácil de entender de lo que estoy hablando es que los seres humanos fuimos perdiendo pelo, fuimos perdiendo dentadura, fuimos perdiendo garras, en función de cómo nos fuimos organizando para vivir, de la vida que llevamos adelante. Cuando empezamos a cocinar nuestro alimento, empezamos a perder dentadura. Cuando empezamos a mejorar las técnicas de construcción de vivienda y de abrigo, empezamos a perder pelaje. Es decir, el ser humano se produjo a sí mismo biológicamente, eso es lo que quiero decir. La cultura que fueron desarrollando los grupos humanos produjo al ser biológico que somos. ¿Hasta acá me siguen? Entonces, la cultura es constitutiva en un sentido histórico, porque la cultura formó al hombre, al ser humano. ¿Qué es lo que nos dice Geertz al respecto de esto? Bueno, eso explica por qué el ser humano es un bicho que necesita mucho de su entorno para desarrollarse. El ser humano es la especie que más tiempo destina de su promedio de vida, que más tiempo destina en formarse, antes de ser un ser independiente, digamos. Piensen que el pichón humano requiere de mucho cuidado familiar o comunitario, requiere algún tipo de estrategia de cuidado para poder desarrollarse y ser autónomo. Le lleva muchos años al pichón humano ser autónomo. Le lleva muchísimo más que a cualquier otro animal. O sea que es inherente... Joaquín, ¿cómo? No entiendo. O sea, que es inherente al ser humano. ¿Qué cosa es inherente? Hola, buenas tardes. No, estaba hablando de la cultura que es inherente, Sí, como que no se claro. puede despegar de nuestra naturaleza social, digamos. Perfecto. Sí, sí. Es inherente al ser humano. Porque Geertz lo que nos dice es por qué el pichón humano necesita tanto cuidado. Bueno, porque necesita desarrollar un montón de habilidades que no tiene genéticamente incorporadas. El consenso Como actual hablar, es por que... ejemplo. ¿Cómo? Tipo, como hablar, tipo, para comunicarnos, nosotros aprendemos a través de la imitación, por ejemplo. Si no estamos en contacto con nadie más, no podemos desarrollar, tipo, nuestro cerebro, no sé, bueno. Exacto, Entiendo. pero exacto, si no estamos en contacto con seres hablantes, no aprendemos a hablar, no podemos hablar, no desarrollamos la capacidad de hablar. Pero es mucho peor, es mucho más básico todavía. Si no estamos en contacto con personas que se paran en dos patas, si no estamos en un entorno de seres bípedos, no nos paramos en dos patas. No es, la información para pararse en dos patas no está en la carga genética humana. Lo aprendemos. El consenso es que aprendemos todo lo que hacemos, todas las prácticas. Hay prácticas involuntarias, por supuesto. No aprendemos a hacer latir el corazón, ¿no? Eso, el corazón late solo. Ni aprendemos a respirar. O sea, nadie nos enseña a respirar. Y parece ser que tampoco aprendemos a succionar. El gesto ese de succionar de la mama no es aprendido. Pero eso es toda la información genética que tenemos previamente. En nuestra carga genética está eso. Después no hay información para nada más. Todo lo demás lo tenemos que aprender. La información genética que tenemos nos permite aprender. Esa es la cuestión. Entonces Geertz lo que nos dice es, lo característico del ser humano es que aprende casi todo. Y entonces lo característico del ser humano
si Gertz dice, si ustedes me preguntan por la naturaleza humana, yo lo que les diría que es que lo propio de la naturaleza humana es que necesita aprender mucho, pero no es que tiene la capacidad de aprender. Gertz dice, el ser humano tiene la capacidad de aprender, sí, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que el ser humano tiene la necesidad de aprender. Es decir, que el ser humano necesita de un entorno cultural para terminar de constituirse como ser autónomo. El ser humano necesita la cultura para completarse, dice Gertz. Para ser, para existir como ser humano, necesita un entorno cultural. Como ser autónomo, necesita un entorno cultural. Por eso no hay aspecto de la vida humana que esté por fuera de la cultura. Porque no hay nada que esté previamente resuelto al entorno cultural. Nosotros desarrollamos nuestra carga genética en un entorno cultural, o sea, nosotros incorporamos elementos que permiten nuestro propio desarrollo cognitivo, físico, etc. Entonces, en ese sentido, en un sentido histórico y en un sentido, bueno, sí, del propio desarrollo como animales, en un sentido biológico, la cultura es constitutiva. Y el tercer elemento que quiero destacar con que la cultura es constitutiva, tiene que ver con, bueno, con que todo lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, todo es cultural. O sea, hay lo que quisiera con esta clase es animarles a que asuman la radicalidad de esta idea. No hay nada que no sea cultural. Por supuesto, es muy fácil comprender que nos gusta la comida que nos gusta, por ejemplo, nos gusta lo que nos gusta porque vivimos en un determinado entorno cultural, entonces los sabores que nos resultan agradables son unos, y si hubiésemos nacido en otro entorno cultural, los sabores que nos resultarían agradables serían otros, ¿no? Hasta ahí no hay, eso es fácil, no hay mucha vuelta que darle. Pero bueno, eso lo que quiere decir es que el placer y el displacer, lo que nos resulta placentero y lo que no nos resulta placentero, tiene que ver con el entorno cultural que nos formó. Es decir, toda nuestra vida, toda nuestra vida, todos estos, los diferentes elementos, imagínense también, si decimos lo que nos gusta y no nos gusta, lo que nos parece bien y lo que nos parece mal, obviamente, los parámetros morales que manejamos son culturales, pero también los parámetros emotivos, y entonces nuestra vida afectiva está culturalmente determinada, y bueno, hay ejemplos fáciles también, el feminismo, el auge del movimiento de mujeres y disidencias también puso en discusión algunas cosas, el estereotipo de que los tipos no lloran, y todos esos elementos, y que las mujeres son más sensibles. Bueno, evidentemente algo del entorno cultural va haciendo que una persona sea más emotiva o menos emotiva, de acuerdo a los parámetros que manejamos nosotros, pero yo quiero llevar esta idea un poco más allá, porque no se trata solo de que algunos se enamoran más y otros se enamoran menos, o algunos tienden a enojarse más y otros tienden a enojarse menos, sino de lo que se trata es de asumir que la propia idea del amor es una idea cultural. Es decir, que hay grupos humanos que no conocen el amor, que ese tipo de vínculo que nosotros entendemos como el amor, para ese grupo no existe. Y bueno, justo en el caso del amor está bastante trabajado, incluso históricamente está reconstruido cómo es la historia de ese sentimiento que para nosotros lo tenemos tan naturalizado, que lo tenemos tan incorporado, ¿no? Esa manera de estar junto con otros
piensen, no sé, en la antigua Grecia, eso que nosotros entendemos por amor, solo existía entre hombres. No había amor entre hombres y mujeres, y no había amor entre mujeres tampoco. Era un sentimiento masculino, el amor. Ese tipo de conexión, ese tipo de vínculo, era un vínculo homoerótico, homosexual, que se daba fundamentalmente en el ejército. Era un vínculo de camaradería entre hermanos de armas, y era un vínculo sexual también. Es decir, un tipo de conexión que da el amor, pero también da la idea de que uno está con el otro y puede morir luchando con el otro, ¿no? A eso le llamaban amor los griegos. Y piensen que hasta la Edad Media, hasta salida de la Edad Media, a nadie se le hubiese ocurrido que las parejas se conformaban con algún criterio afectivo. A nadie se le hubiese ocurrido. Piensen, no sé, en la historia de Romeo y Julieta. La historia de Romeo y Julieta es como un hito en la historia del amor, en la civilización occidental. Porque es un momento en donde se cruzan, chocan dos formas de entender el matrimonio, dos formas históricas que existieron de entender el matrimonio, que es el matrimonio como un contrato político y económico entre familias, una estrategia de alianza entre familias. Si ven cualquier serie de intrigas de palacio van a ver esto, ¿no? Y el matrimonio como fruto del amor entre personas, que es el modo moderno de entender, ¿no?, el sentido del matrimonio. Romeo y Julieta es un momento en el cual las jóvenes generaciones empiezan a desarrollar este criterio del matrimonio como producto del amor, y las viejas generaciones se oponen a partir de los viejos criterios de lealtad familiar y de alianza familiar. Entonces, el amor no existía antes, eso es lo que les quiero decir. Si ustedes se enamoraron, bueno, sepan que eso que les pasó tiene que ver con la cultura en la que nacieron. Y hablo del amor por hablar de algo muy que uno siente como muy propio, íntimo, básico, constitutivo de uno mismo, ¿no? Algo que está fuera de control en algún punto, que está fuera del control consciente, quiero decir. Y sin embargo, esas cuestiones que están fuera del control consciente también son culturales. Lo mismo puede decirse del vínculo con el propio cuerpo. Obvio, lo lindo, lo feo, lo agradable, lo desagradable, lo erótico, lo deserotizante, todo eso es cultural. Pero lo mismo el dolor. Justo Camila, en la intervención que tuvo hace un ratito, hablaba de las discusiones en torno a la gestión menstrual. Hay un trabajo de la antropología clásica que a mí siempre me gusta citar en esta clase porque me parece que es muy gráfico, que escribió una feminista norteamericana de comienzo del siglo XX que se llamó Margaret Mead. Mead era una antropóloga feminista norteamericana del feminismo sufragista norteamericano. Entonces, Mead, como el colectivo feminista de su época, se oponía a la idea de que la mujer estaba naturalmente destinada a las tareas domésticas. Ellas decían que las mujeres tienen la misma capacidad que los hombres para intervenir en la vida pública y que por lo tanto deberían poder votar y deberían poder ser elegidas para cargos electivos, ¿no?, para cargos públicos. Eso era la discusión. Entonces, ¿qué hace Mead para dar esta discusión? Se va a estudiar la vida de las mujeres en otros grupos, para intentar mostrar que ese lugar de la mujer ligada al ámbito doméstico es puramente un capricho de ciertas sociedades, y que en otras sociedades las mujeres cumplen otras funciones y lo hacen perfectamente bien y lo hacen mejor que los hombres. Digamos, esa es la búsqueda intelectual de Mead. Entonces se va y escribe algunos libros sobre Oceanía, en Samoa hizo su trabajo de campo. Tiene un libro muy famoso que se llama La adolescencia en Samoa, y ella trabaja con las mujeres adolescentes samoanas. Y lo que Mead ve es que la menstruación, el pasaje, ¿no?, de no menstruar a menstruar en Samoa, tiene muy poco valor social, prácticamente ninguno. O sea, las mujeres samoanas sí entienden que a partir de que empiezan a menstruar pueden quedar embarazadas, eso está clarísimo.
pero no significa nada menstruar en Samoa. Las mujeres no están más nerviosas, no están más tensas. Lo que es más sorprendente, no tienen ningún tipo de dolor, no hay una concepción en Samoa, en la Samoa que estudia Mead, respecto de que la menstruación signifique algo en la rutina de una mujer. Entonces a nadie se le ocurriría en Samoa decirle a una mujer, pero ¿qué te pasa? ¿Estás indispuesta? Porque no existe la idea de que menstruar tenga algún impacto en la cotidianidad, en la rutina, eso no existe en Samoa. Entonces, por qué traigo el ejemplo? Porque me parece gráfico de una anécdota gráfica de cómo el vínculo con el propio cuerpo está mediado culturalmente. Uno se podría preguntar, bueno, ¿cómo es que a estas minas no les duele, no les dolía nada? ¿Cómo puede ser? Y seguramente uno encuentre respuestas en que, bueno, habría que pensar todo su modo de vida, ¿no? Cómo era su rutina, qué hacían todos los días, qué comían, qué sé yo, qué tipo de actividad física desarrollaban, no sé, habría que preguntarse por la totalidad de la vida de esa comunidad para entender por qué no sienten dolor y las mujeres, o los seres humanos, en otros contextos, sienten dolor frente a un mismo proceso. Y uno No podría... solamente que sobre actividades y digamos sobre la rutina misma, sino también creo que los modos de nombrar muchas veces a las cosas, ahí muchas veces se habla de cuando no tenés, nosotros pensamos a partir del lenguaje el lenguaje que tenemos nos posibilita pensar una idea. Entonces, si yo no tengo algo para no, es como que se me hace muy difícil concebir una idea si no tengo modo de nombrarla. Entonces, si no sé lo que es el dolor, no tengo la palabra dolor en mi diccionario mental, en mi glosario, y no sé cómo nombrar eso, capaz que o sea, construyo un sentido distinto en torno a eso también. O sea, es como que o sea, puede que haya incluso, porque quizás la cuestión, no sé, biológica, la reacción biológica de la contracción del útero la tienen también, pero la llaman de otra manera o construyeron un sentido en torno a eso diferente, independientemente de que hagan la misma rutina, las mismas actividades, coman las mismas cosas que podría comer una mujer norteamericana o una mujer argentina. Total, tal cual, tal cual. Y solo quería matizar con la cuestión de la rutina y el alimento, pero el punto fuerte es esto que dice Camila, y es que el vínculo con nuestro cuerpo está mediado culturalmente. Nosotros interpretamos las sensaciones físicas que tenemos a través de nuestro marco cultural. Las vivimos, las sentimos, las experimentamos en el sentido fuerte, ¿no? de la palabra a través de nuestro marco cultural. Porque nuestro marco cultural está incorporado, también en un sentido literal, incorporado, vieron que incorporado significa incorpore, que es hecho cuerpo, o sea, nuestro marco cultural es constitutivo de nuestro cuerpo, de cómo lo vivimos, de cómo lo sentimos, de todo lo que, del modo en que lo llevamos puesto, digamos. También hay muchos otros ejemplos de la antropología clásica de cómo la transformación del marco cultural cambia, por ejemplo, la percepción. Y hay muchos, el ejemplo, yo le decía, los bororó amazónicos, los bororó los estudió otro de los antropólogos más importantes del siglo XX que se llamó Claude Lévi-Strauss, como la marca de jean Lévi-Strauss. Bueno, Lévi-Strauss hizo su trabajo en el Amazonas, y lo que Lévi-Strauss encontró, entre muchas otras cosas, ¿no? Lévi-Strauss era un antropólogo estructuralista, y los antropólogos estructuralistas se caracterizaban por hacer listas de todo, de sistematizar todos los sistemas cognitivos que manejaba una comunidad. Entonces, el nombre de todas las comidas, y hacían listas con los nombres de todas las comidas. Nombre de las emociones, y la lista de emociones que conocía ese grupo, hacían ese tipo de cosas. Bueno, Lévi-Strauss encontró, por ejemplo, diferencias cromáticas. Lo que veían cuando veían un color, obvio, y es tan obvio que ni hay que decirle, el problema estaba con el color verde, ¿no? Donde Lévi-Strauss veía verde, los bororó él tenía una palabra para nombrar algo que los bororó nombraban con 30 matices.
tenían 30 nombres distintos para decirle a cosas que él veía como verde, ¿no? Y lo mismo con el blanco y los esquimales, hay un montón de trabajos hechos sobre eso, pero uno dice, bueno, tienen más palabras, entonces son más detallistas, lo cual en parte puede ser cierto, pero es mucho más profundo en la cuestión, porque es que lo que decía Lévi-Strauss es que él no veía la diferencia hasta que no se la hicieron ver. ¿Se entiende lo que digo? Es la capacidad para reconocer una diferencia sutil entre dos cosas depende de, bueno, la sutileza perceptiva que da el lenguaje. Entonces, lo que vemos, lo que percibimos, lo que interpretamos, lo que sentimos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, depende de la cultura. Eso es lo que quiero como reforzar. La cultura constitutiva significa todas estas cosas, que es parte de nuestro desarrollo histórico como especie y que está en todo lo que hacemos, en que no hay nada de lo que hagamos, de lo que pensemos y de lo que sintamos que no esté atravesado por la cultura. Tengo 2 o 3 cositas más y listo, y cerramos sobre esto, para no hacerla larguísima. Van a ver en el texto de Geertz diferentes metáforas, digámosle así, para hablar de la cultura. Geertz nos dice la cultura es un marco de significación, es un contexto de sentido, que es un poco todo esto de lo que intentaba mostrarles, decirles, y Geertz nos dice la cultura es un código público. Y esta es una idea también muy importante. La cultura es un código, dice Geertz. ¿Qué es un código? Bueno, un código es un conjunto de normativas, ¿no? Un código es un conjunto de procesos y normativas establecidos. Y cuando Geertz nos dice la cultura es un código público, lo que nos dice es que regula y hace posible ciertas prácticas y no otras. Piensen, cuando digo un código público, piensen en un reglamento. Un reglamento, el reglamento de un deporte que establece unos marcos a partir del cual las prácticas deportivas se desarrollan. Entonces, el reglamento no anticipa las prácticas. El reglamento del fútbol no puede predecir cómo va a ser un partido. ¿Se entiende la relación entre código y práctica? La práctica está condicionada por el código, pero de una manera relativa, no está determinada por el código. Entonces, la cultura es un código público en la medida en que regula y hace posible ciertas prácticas. Nos orienta a actuar de una determinada manera. Establece el marco en el cual la vida social tiene lugar. Existe, esto también es importante, es literal, la cultura existe tanto fuera como dentro de los sujetos. Existe fuera porque existe en ciertas convenciones sociales que nos marcan los otros, y cuando hacemos una práctica que está fuera de ese sistema de reglas, tenemos una sanción oficial o informal, digamos, alguien nos reta por lo que hacemos. Pero también está dentro nuestro, porque la tenemos incorporada, porque nuestra manera de entender la vida está organizada de acuerdo a los parámetros de la cultura, y entonces opera dentro nuestro. La llevamos puesta a la cultura, quiero decir. No solo actuamos conforme a las normas porque alguien nos marca el límite, sino también porque las normas somos nosotros, somos los dispositivos de control de la norma, digamos. Hacemos lo que más o menos se supone que tenemos que hacer, como ir a la facultad y rendir los exámenes y que nos vaya todo bárbaro, ¿no? Eso, o sea, la moral dominante está tramada en los marcos culturales y la moral dominante somos nosotros, actuando. No existe solo en los papeles.
Bueno, y la idea del código está muy estrechamente vinculada a todo esto que estábamos hablando de la posibilidad de percibir algo o no percibirlo. Bueno, el código lo que permite es justamente hacer inteligible la vida. El código nos permite darle sentido a la sucesión de acontecimientos que nos rodean. En el código lo que sucede tiene sentido, entra en código. Cuando algo entra en código es cuando es codificado, y si es codificado es que lo podemos capturar intelectualmente, lo podemos aprender en el sentido de con H y sin H, ¿no? Aprender intelectualmente y aprender como para eso, para darle sentido, qué es lo que está pasando. Cuando algo queda fuera de código, o es inentendible, o es ruido, o no es percibido. Cuando algo queda fuera de código, es ruido o ni siquiera es percibido, ni siquiera es reconocido. No hay nada ahí. Ahí no hay nada. Y piensen en, bueno, también procesos contemporáneos más o menos fáciles de registrar, el proceso de reconocimiento, de autorreconocimiento y de reconocimiento también por parte del Estado de los grupos indígenas de las últimas 3 o 4 décadas. En Argentina, en América Latina en general, pero también en el mundo, es un proceso global. Un proceso de mayor reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus derechos como tales, ¿no? Como pueblos originarios. Piensen que en el censo del 2001, en Argentina, había mucho menos indígenas que en el censo del 2010, que se incorporó una pregunta sobre eso. Entonces, ¿qué pasó? Entre el 2001 y el 2010 se reprodujeron de manera masiva los pueblos originarios en Argentina y por eso hay más. No, no pasó eso. Lo que pasó es que hay más gente que se reconoce como indígena. Hay gente que antes se reconocía como indígena y no lo decía, porque el contexto era adverso y temía ser discriminado o discriminada, y también hay gente que no se reconocía como indígena antes y que comenzó a reconocerse con el cambio de contexto, que comenzó a ver que, bueno, que esa ceremonia que le habían enseñado sus abuelos, bueno, en realidad era indígena justamente, que no era un rito popular solamente, o un rito campesino para alentar la cosecha solamente. Era también una práctica indígena que tenía una propia historia, digamos, en el marco de una comunidad. Entonces, ahí donde antes había campesinos, ahora hay indígenas. En ese sentido, digamos, es que la transformación del código permite reconocer algo que antes no existía. Bueno, el sujeto, Don Juan, el Don Juan que cría cabritas en la periferia de La Plata, incluso, estaba en el mismo lugar, no es que llegó de otro lado y antes no lo veíamos, es el mismo tipo que veíamos antes, solo que ahora la transformación de nuestra capacidad perceptiva lo reconoce de manera distinta. Lo mismo decíamos con el universo afectivo, con los ideales políticos, etcétera, ¿no? Poner en código, entonces, es incorporar algo en el universo de lo legible, de lo inteligible. Y esto es Geertz explícito, ¿no? Literal. A mí me gusta mucho otra analogía que está en Geertz, que está un poco menos presente, que es la analogía entre ya no, la cultura ya no con un código, sino con una lengua. A mí me gusta la analogía de la cultura con la lengua. ¿Por qué? Porque a diferencia del código, la lengua no está formalizada en ningún lado. O está formalizada en mucho menor medida que la que realmente existe. Es decir, hay unos diccionarios que intentan normalizar la lengua, ¿no? Normar la lengua. Pero la verdad es que la lengua existe mucho más allá de esos diccionarios. Entonces la lengua existe como una virtualidad.
Y la lengua existe como virtualidad. ¿Qué es lo que significa? Significa que la lengua permite la apropiación de un sistema simbólico por medio de diferentes individuos. Los sujetos hablantes se apropian del sistema, que es un sistema virtual, que no está escrito en ningún lado, o que está escrito de manera parcial en muchos lugares distintos, y los sujetos se apropian de ese universo virtual de manera particular. La lengua, al igual que la cultura, se incorpora de manera inconsciente. Nosotros vamos a instituciones a que nos enseñen la lengua, pero la verdad es que la mayor parte de nuestro desarrollo como sujetos hablantes se da de manera absolutamente inconsciente. ¿Cómo se aprende la lengua? Hablando y escuchando. ¿Cómo se aprende la cultura? Hablando, escuchando y participando de la vida social. ¿Cómo se incorpora la cultura? Siendo parte de una comunidad. Lo único que hay que hacer para incorporar la cultura es ser parte de la comunidad, participar de la vida grupal. Del mismo modo que lo único que hay que hacer para aprender a hablar es participar de una conversación. Y se incorpora de manera parcial además, ¿no? O sea, uno habla en su familia, habla en su grupo de amigos, habla en la escuela o habla en la facultad, habla en el trabajo, y esos diferentes entornos van constituyendo la manera particular en la cual uno se apropia de la lengua. Cada uno de nosotros se apropia de la lengua de manera diversa, idiosincrática si quieren, y esa idiosincrasia tiene que ver con el modo en el que uno participa de diferentes esferas hablantes. Bueno, lo mismo ocurre con la cultura. Exactamente lo mismo. Uno incorpora la cultura a partir de su vida social. En los diferentes lugares de los cuales participa, va incorporando parámetros culturales. Y por lo tanto, el modo en el que uno participa de un entramado cultural o de un contexto cultural no es igual al que participa otro, como no es igual el modo de hablar de una persona y de otra. ¿Se entiende? Podemos perfectamente hablar de un contexto cultural, incluso reconociendo 1000 matices entre las diferentes personas que participan de ese contexto cultural. Modos idiosincráticos. Bueno, hay 1000 convenciones en la cultura como en la lengua, decíamos, pero esas convenciones se recrean constantemente, no son convenciones dadas de una vez y para siempre, son muy dinámicas, como en la lengua, hay maneras de hablar que van fluctuando, caen en desuso ciertos modismos y se inventan otros, o se recuperan viejos modismos, bueno, exactamente igual que en la vida cultural. Y también se generan dentro de un mismo espacio hablante, digamos, se generan esferas relativamente autónomas, lenguajes específicos, qué sé yo, el lenguaje de la facultad. Bueno, ustedes no cursaron, no fueron ni un día a la facultad. Ah, sí, en el curso de ingreso del año pasado. Pero bueno, no sé qué experiencia tienen de esto que les estoy diciendo, pero seguramente se imaginan. Sí, ¿no? Me imagino. Yo también tengo ganas de ir a la facultad, ¿verdad? ¿Qué les estaba diciendo? Ah, esto, claro, que se imaginarán que en la facultad hay un cierto registro de lenguaje particular y en la facultad se abra de una determinada manera, y si uno lleva esa manera de hablar a su grupo de amigos, bueno, por ahí suena medio raro algunas cosas, va a parecer que se hace el snob, ¿no? Si uno lleva ese registro de lenguaje, te van a decir, pero dejate de hacer el vivo, habla bien, te van a decir, porque bueno, porque es un registro de lenguaje particular. Bueno, y lo mismo en los clubes, lo mismo en las instituciones, en los grupos políticos. Cada grupo tiene su lenguaje y eso no pone en crisis la idea de una lengua común. Con la cultura pasa exactamente lo mismo. Nosotros participamos de unos marcos de significación comunes, pero eso no significa, eso no nos impide generar ciertos marcos de significación específicos en determinados ámbitos. Un lenguaje generacional,
el lenguaje de la política, el lenguaje de la generación, el lenguaje del club, el lenguaje de la esquina, ¿no? ¿Qué más? No, dejemos ahí entonces la analogía con la lengua. Lo importante es esto, es que la cultura funciona entonces como código y como lengua, permitiendo, habilitando la comprensión mutua, o cierto grado de comprensión mutua. Cierto grado de comprensión mutua en todos los parámetros que constituyen la comunicación, ¿no? Entre personas y en los grupos. O sea, la cultura permite la vida en común al permitirnos entender lo que nos decimos, pero también al darle sentido a la conversación, digamos, para interpretar que esto es una clase y que hay un docente que está dando una clase, se requieren ciertos parámetros cognitivos, ciertos códigos, comprender ciertos códigos. Bueno, lo mismo para el resto de la vida social, digamos, para ir al supermercado o para tener eso, una participación política, digamos, para cualquier, o para una práctica religiosa. Cualquier práctica social que nosotros desarrollamos está regulada en este sentido por los códigos culturales. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Bien? Entonces, yo les diría, dejaría acá, con cultura, por hoy. La clase que viene, o sea, la semana que viene, tendríamos un texto de Alejandro Grimson y otra nueva ficha de cátedra. En esa clase, la idea es un poco complejizar la idea de cultura que estamos manejando con Gertz. Problematizar un poco, complicarla un poco, digamos. O sea, básicamente el sentido de la clase de la semana que viene es complicarla. ¿Por qué le pongo el énfasis acá? Porque de verdad me parece importante que comprendan en qué aspectos Grimson busca complejizar esta idea que vinimos charlando acá. Grimson va a intentar complejizar la idea de que la cultura existe. Grimson nos va a llevar a preguntar, ¿pero realmente vale la pena hablar de cultura? ¿Existe realmente una cultura? ¿Cómo pensamos las diferencias al interior de una misma cultura? ¿Cómo pensamos las diferencias entre grupos con culturas distintas? ¿Qué pasa con el poder en todo esto que estamos charlando? ¿Dónde está el poder en todo esto que estamos charlando? Bueno, esas son las preguntas que se hace Grimson. O sea, atención cuando lean Grimson para esto, para ir pescar estas cosas. Es fácil el texto igual, no es difícil. Lo mismo la ficha, creo que es fácil. Y nos encontraríamos, no la semana que viene entonces, sino la siguiente, para, bueno, problematizar esto que estamos charlando. ¿Les parece? ¿Estamos bien? Sí, buenísimo, buenísimo. Dale. Buenísimo, profe. Dale, profe. Bueno, y eso, recuerden entonces, para ese encuentro en 15 días, en 14 días, digamos, para ese encuentro, entonces, lean, además de la ficha de cátedra de hoy, el texto de Gertz, el texto de Grimson y la ficha de cátedra, intenten leer también las consignas del trabajo práctico número 1. Porque una semana después del encuentro sincrónico, o sea, en 21 días, en 3 semanas, tienen que entregar el trabajo práctico número 1, que es el primero. Una cosa que no destaqué, pero también es lo obvio, es lo que pasa con todas las materias. ¿El trabajo práctico tiene recuperación? Sí. O sea, ¿y cómo es la recuperación? Bueno, van a tener que reentregar con algunas correcciones.
O sea, quienes tengan que hacer recuperatorio reentregan respondiendo las correcciones que les hacemos. Eso es el recuperatorio. ¿El trabajo práctico sería para el lunes 26? Sí, para el lunes 26. Ese día se entrega el trabajo práctico número 1. Una última cosa antes de cerrar la clase. Cuidado con la bibliografía de la unidad 2. No empiecen con la bibliografía de la unidad 2, ni con el trabajo práctico de la unidad 2. No empiecen por ahí porque estamos corrigiendo esas fichas. Las fichas de cátedra de la unidad 2 las estamos corrigiendo. O sea, por ejemplo, si quieren descargarlas e imprimirlas, esperen. No se apuren. Empiecen con la 1. Bueno, ahora sí, estamos. Nos vemos en 15 días y acuérdense, la semana que viene hago un posteo en el grupo para recordarles la bibliografía y por si tienen dudas para que las planteen ahí, así yo preparo algo para el encuentro sincrónico. Bueno, profe, gracias. Dale, Gracias, buenísimo. profe. Gracias, profe. Buenísimo. Nos vemos. Gracias, profe. Adiós. Chao, hasta Chao. luego.